Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, sean bienvenidos a Sin Manual. Buscamos siempre eso, salir del manual que tenemos, de la forma como vivimos, de lo que pensamos sea bueno o malo, y abrirnos a la experiencia en esta época maravillosa del despertar de la conciencia. ¿Qué tal si nos vamos a Panamá? Ahí saludo a Ariel Schwartz. Él es CEO del Centro Internacional Abrahamson. Ya este es nuestro segundo capítulo contigo. Gracias por estar en Sin Manual. Gracias a ti, Ana. La verdad que me encanta. El capítulo pasado, de verdad que la pasé muy bien, así que mucha información para compartir. Gracias a ti. Aprendimos mucho. Me quedó algunas cosas, y bueno, quienes no han visto el capítulo anterior pueden, por supuesto, verlo, pero hablamos del azúcar. Hablamos de la adicción al azúcar y hablamos de esa certeza que comparte con nosotros Ari en cuanto a sí podemos dejarlo y la cantidad de beneficios para el organismo, para tu vida, desde todo punto de vista que nos trae dejar el azúcar refinada. Una pregunta que yo tenía pendiente, hay gente que dice, lo voy dejando, yo estoy dejando el azúcar. Y entonces, bueno, resulta que le quité el azúcar al café o le pongo menos, o antes comía postre todos los almuerzos, ahora solo los domingos y los sábados. ¿Eso es un buen camino para llegar a cortar con el azúcar? Mira, es una excelente pregunta. La respuesta no es muy general. Depende cuál sea tu meta. Si tu meta es eliminar por completo el azúcar refinado, mi recomendación siempre es cortarlo de una. Si tu meta es bajar el consumo, intentarlo, entonces sí puedes ir dando primeros pasos. Sea lo que sea, cada gramo de azúcar que bajas te va a hacer bien y te va a servir. Pero para muchas personas, y esto depende de cada quien, a veces es muy difícil. Es, por ejemplo, si tú eres una persona que abre una bolsa de papitas y se las tiene que comer todas, entonces sabes que tienes una adicción muy fuerte. Si tú eres una persona que coge una pizza y se la tiene que comer toda y no puede con un pedazo, entonces tú sabes que no vas a poder lograrlo tan fácil. Es como decirle a un fumador, mira, de ahora en adelante vas a fumar solo los sábados. Entonces, depende mucho de cada persona. Lo que sí te puedo recomendar Sí. es que todo lo que bajes te va a ayudar. Sí, y bueno, y la verdad que mientras estaba estructurando la pregunta, me imaginaba una relación con tu pareja y entonces, bueno, ya nos estamos dejando y solo nos vemos los sábados, ya no nos vemos todos los días. Al final, o lo dejas o no lo dejas, porque de lo contrario te puede hacer el mismo daño solo viéndolo unas horas que estando o viéndola. En fin, son decisiones radicales, drásticas que debemos tomar. Y me encantó, por supuesto, les recomiendo la cuenta en Instagram de Ari, su podcast. Me encanta toda la parte, todo lo que comunicas y cómo lo comunicas. Y me encantó una Gracias. frase que dice, que tú publicaste, que dice, arregla el problema o suelta el problema, pero no vivas con el problema. Ayúdanos a Así. dejar de vivir con el problema o los problemas, Ari. Sí, es que en verdad muchas veces cargamos el problema y eso es un problema, valga la redundancia, y no nos damos cuenta y estamos en un mundo y estamos pensando en lo que va a pasar después y empezamos a pensar en el futuro o a veces nos quedamos en el pasado y estamos pensando mucho en el pasado. Entonces el problema sigue latente. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a vivir un poco más presente. ¿Por qué? Porque el momento que tú estás presente y tú estás viviendo el momento en el que tú estás, esto es mucho más fácil. Tienes la mente aquí, no estás ni adelante ni atrás y al final te ayuda a cómo comportarte tú con el problema, porque el problema va a estar. El tamaño del problema depende de cómo tú lo afrontas. Entonces, muchas veces vivimos y tenemos tantas cosas y tenemos tanto encima que no sabemos si lo tenemos en el cerebro, si lo tenemos en el corazón, dónde está. Pero sí sentimos ese peso. Mucha gente lo manifiesta quizás con dolores de espalda, con dolores de cuello. Entonces ahí es cuando uno dice, ok, pero todo esto, ¿dónde está? Y al final eso es tu energía. Y es algo que la energía es algo que hemos, como no la vemos, hemos dejado mucho tiempo por desapercibido. No la vemos, no la tratamos, no la vemos grande, entonces no decimos que tiene que ser más chica. Pero al final del día sí la sentimos.
cada quien la siente de otra forma, pero no la vemos. Así es, y justo quería introducir ese tema de la energía, porque a veces el problema, ¿cómo lo resuelvo si no lo veo? Entonces me ubico en el escenario de una persona que tenga, hombre o mujer, indiferentemente, que tenga un buen empleo, que tenga familia, que tenga, ¿sabes? Y bueno, la mayoría de los planos de su vida está, si se quiere, ordenado, pero no es feliz. Entonces dice, no sé qué me pasa, pero no soy feliz. Entonces no está viendo la raíz del problema y la energía puede ser la raíz del problema. ¿Cómo influye la energía? ¿Qué tan energía somos para determinar nuestra felicidad o nuestra tristeza? Sí, al final, bueno, ya está comprobado que todo es energía. Esta mesa, o sea, todo es energía. Y el momento que tú entiendes que todo es energía, vas a darte cuenta que los desbalances energéticos son energía que necesita arreglarse para que tú estés bien. Y es algo que tenemos todos, pero que no hacemos. Por ejemplo, sabemos que tenemos un campo energético, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que trataste de limpiarlo o te concentraste o dijiste, oye, No. ¿qué es? ¿Cómo está mi energía? Nunca. Yo te Entonces, confieso que conscientemente yo nunca he pensado en eso. no, y no lo pensamos, pero sí sabemos que tenemos un cuerpo energético. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que equivale a que tu cuerpo energético no le has prestado atención por 30, 40 años y todo lo que la gente habla de ti, todos tus problemas, todo se empieza a pegar en tu campo energético. Entonces, por eso es que muchas veces te sientes como exhausto, trancado, como que no sabes qué hacer, te sientes cerrado, no puedes pensar, no puedes ver el problema. Porque muchas veces si uno pudiera tener la claridad para ver lo que está pasando, uno puede pensar mejor, pero estás tan ofuscado que no lo ves. Pasa, por ejemplo, y yendo a lo que te decía, imagínate que tú no te bañas por 30 años. ¿Cómo vas a estar? No te vas a poder ni mover, va a estar todo pegado. Lo mismo pasa con el campo energético. ¿Qué pasa? Que como uno va a la naturaleza y uno camina en la playa y hace cosas inconscientes, aunque no estés buscándolo, eso te empieza a limpiar la energía. Entonces, por eso, yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a hacerme limpiezas y balances energéticos en una época muy complicada de mi vida. Tuve una hija mía, tuvo un problema y le dio una enfermedad un día para otro y dejó de caminar. Hoy en día, gracias a Dios, ya está muy bien. Pero en ese momento para mí fue como que, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar en mi vida? Y tuve un problema tan grande que este señor que inventa el método Abramson, Eud Abramson, me dijo, mira, ve donde un terapeuta y dile lo que está pasando. En ese momento yo fui, me hice mi primera limpieza y balance energético. Y te voy a decir qué me pasó a mí personalmente, que viene mucho a tu pregunta. Yo era una persona, yo soy muy deportista, pero para mí el yoga era, tú sabes, era lo aburrido. Para mí la meditación era, no sé, lo que hacía una persona cuando iba a India. O sea, tienes que entender que yo era del otro lado, o sea, no tenía nada en contra, pero no sabía nada. Y después que yo empecé a hacerme limpiezas energéticas, entré en un nivel de conciencia. Si tengo que decirte qué es lo que me pasó, entré en un nivel de conciencia superior. Empecé a leer sobre meditación, empecé a leer sobre yoga, nadie me lo dijo, yo solito. ¿Por qué? Porque en ese momento se me liberó mucha carga que tenía, empecé a ver la situación que tenía a mi alrededor, la cual no podía hacer nada, y empecé a cuidarme yo. Todo esto nació desde el día que yo empecé a hacerme limpiezas energéticas y hoy en día te confieso, me hago una al mes, me hago una máximo cada 2 meses, a veces se me va un mes más, pero es algo que te trae al presente. Y cuando tú estás en el presente, tú ves lo que está a tu alrededor y es mucho más fácil tomar decisiones. Yo no les estoy diciendo que los problemas desaparecen, no, pero si tú ves el problema, lo analizas y tienes esa habilidad de irte arriba, verte a ti, analizarlo, te va a ir mucho mejor en todo lo que hagas en tu vida. Así es. Y tal como lo dices, esa habilidad de poder salir y ver, y eso implica justamente una conexión con el aquí, una conexión con el ahora, que es fundamental y que lamentablemente pues muchas veces perdemos esa certeza, esa necesidad de estar aquí, ahora, en este momento.
Y entonces, a ver, cuando tú me hablas de estas limpiezas energéticas y me pareció el símil extraordinario, si yo tengo 30 años que no me baño, imagínate qué será de mí. Pero entonces, en mi caso, a veces me resulta como conceptos de nueva era que no me atraen, que además yo soy católica, practicante, y entonces, bueno, esto qué tanto tiene de cierto, de no cierto, de qué va una limpieza energética y cómo se aplica esto sin tocar algunas creencias que podamos tener las personas. Sí, mira, yo creo que uno tiene que buscar su bienestar. La energía no es de ni una religión. Yo creo que la energía es como tu corazón, la energía es parte de ti. Y esto no involucra ni tiene absolutamente nada que ver con ningún aspecto religioso. Sí sé que hay muchas personas pues que no lo hacen y que manifiestan que es religioso y todo, sí, pero realmente esto no tiene nada que ver con ni una religión, con un sistema de creencias, con absolutamente nada. Es un cuerpo, la energía existe. Y muchas personas me dicen, sí, pero no hay la energía, sí la energía. Les hago una pregunta. Y te hago una pregunta. A mí me pasa mucho que llego, veo a una persona y la veo por primera vez y en una milésima, 2 milésimas de segundo, yo sé si esa es una persona con la que yo me voy a llevar bien o sé que es una persona a la que quiero rechazar sin haberle hablado. Eso se llama energía. Sí, Hay sí, veces sí. que uno entra, sí, hay veces que uno entra a una casa, fuiste a Ajá. visitar a una casa y cuando entras sientes el ambiente pesado y tú sabes que las personas que estaban ahí estaban peleando sin haber escuchado nada. Sí, sí. Eso es energía. Entonces, cuando nosotros nos volvemos conscientes de que realmente hay un mundo energético y entendemos que si ese mundo energético, que es lo que cargamos, lo podemos tener más óptimo y balanceado, Claro. entonces para mí ahí es donde sale cualquier tipo de creencia religiosa, porque va más allá de eso. Aquí no estás modificando absolutamente nada, ni una creencia, simplemente estás entrando en un nivel de conciencia superior que te va a ayudar a tener una mejor vida. Sí, sí. Me encantan tus argumentos y además que hice clic porque yo suelo dar conferencias, animar eventos acá en Venezuela. Y cada vez, sobre todo cuando es una conferencia que es hora y media, casi 2 horas, con un público que tiene toda su mirada sobre ti y tú estás, sabes, produciendo mentalmente las ideas, dando ejemplos, caminando. Yo quedo exhausta, pero es un cansancio indescriptible y yo supongo que es un tema energético donde me chuparon toda la energía, dicho, no sé, de una manera coloquial. ¿Y qué hacer en ese momento? Pues no hago nada, me acuesto a dormir o qué sé yo, pero sí siento lo que tú estás explicando a través de esa vivencia, por ejemplo. Sí, y yo te puedo hablar en mi caso personal. Yo desde que empecé a hacer esto, tuve una conexión mucho más fuerte de la que tenía en mi religión. O sea que el nivel de conciencia me hizo caer más en cuenta de la religión, de las cosas que tengo que hacer y de que al final, tú sabes, cada quien tiene su creencia y esto te afirma mucho más la creencia. Te pregunto, ¿cómo conectar entonces ese balance energético que tú llamas reboot, ¿no? Reboot, se llama reboot, sí. Reboot, okey, con dejar el azúcar. O sea, ¿de qué manera, si yo estoy balanceado energéticamente, dejar el azúcar, dejar el cigarro, dejar una adicción, ya tiene como que el campo sembradito o la tierra fértil para que efectivamente se logre? Sí, mira, son cosas independientes. Cuando nosotros ayudamos a una persona a salir de una adicción, llámese azúcar o cigarrillo, se hace un tratamiento que físicamente es lo mismo, o sea, las personas no van a entender la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Esto tiene 40 años, ya hay 19 centros alrededor del mundo, y lo que hemos estado viendo y descubriendo es que, listo, dejas de comer azúcar, arreglaste un problema, dejas de fumar, arreglaste un problema. Pero tú vives en este mundo que cada vez va más rápido, ¿ok? Oh, sí. Cada vez. Sí, y la palabra ansiedad, creo que hoy en día un niño de 4 años te dice, tengo ansiedad. Sí, Antes nadie sabía que era ansiedad. sí. Entonces, eso hace que tú tengas que bajar, tú tengas que coger una pausa, tú tengas que estar al menos un poco más.
más presente. Otra vez volvemos a la palabra presente. Y ahí es donde entra el reboot, ¿ok? Que son dos cosas diferentes. Entonces, tú cuando te haces un reboot, que yo recomiendo y la recomendación es hacerse uno una vez cada mes, una vez cada 2 meses, igual si te haces uno, dos o tres, vas a sentir la diferencia y vas a estar mejor. Pero eso es un mantenimiento. Yo le digo a las personas, mira, así como vas al dentista cada 4 meses o cada 6 meses, así como tienes un psicólogo y vas una vez a la semana o cada 2 semanas, así como tú empiezas, o rutinas de belleza, ¿cuántas horas no pasa una persona entre arreglándose el pelo, pintándose las uñas, o sea, todas las otras cosas? Esto son 30 a 40 minutos que haces una vez al mes o una vez cada 2 meses que van a mantener tu energía, que es lo más importante, es lo que te proyecta balanceada y alineada. Porque, y aquí toqué un punto y me quiero como autorresponder. Cuando tú ves a una persona, puede ser la persona más linda del mundo, pero si no tiene una buena energía, no es una persona linda y te va a chocar. Y tú puedes ser una persona muy humilde, una persona muy normal, que quizás Promedio. alguien te ve y promedio, Mm. y tienes una buena energía, y te aseguro que cambias, proyectas y la gente te ve totalmente diferente. Y la gente acusa recibo de eso. O sea, es algo que la gente te dice, qué buena energía, me gusta tu energía. O sea, sí es algo que llevamos a la conciencia y luego lo perdemos, pero efectivamente esa conexión inexplicable existe allí o ese rechazo, ¿no? Y es que nacemos con eso. Lo que ignoramos es que nacemos con eso. Si tú te vas y le dices a un niño de 2, 3 años, oye, tú ves los dibujos de niños de 2 y 3 años y ves las figuras religiosas de hace cientos de años, tú ves que siempre le pintan colores alrededor o que tienen, siempre ves que hay algo El alrededor. aura, Y sí, dile, sí, 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 claro, claro, entonces nosotros cuando nacemos la aureola, vemos auras. así Vemos es. auras. Simplemente a mucha gente le da mucho miedo decirlo, a niños de 2, 3 años, y lo ocultan y después ya se vuelve, ya no se vuelve importante. Pero cuando nacemos sí tenemos esa sensibilidad. Sabemos quién es la mamá. O sea, hay cosas que sin saber nada del mundo sabemos. Y eso es la energía. Sí, sí, sí. Ya prácticamente para terminar, los centros Abrahamson están en qué partes del mundo. Entiendo bueno, que tienen los ojos puestos en Venezuela. Háblanos un poco de qué alternativas hay, dónde están ustedes y cómo se podría de alguna manera pues entrar en contacto. Sí, nosotros tenemos centros, bueno, lejos en Israel, tenemos centros, 11 centros en Israel, tenemos en Turquía. En América tenemos centros en Panamá, tenemos un centro en Ciudad de México, tenemos en Bogotá, estamos en Miami, estamos en Nueva York, estamos en Los Ángeles y estamos empezando Venezuela. Venezuela es un lugar donde nos han escrito un montón y vamos a estar en Caracas próximamente. Quizás ya cuando esto esté al aire, pues ya estamos aquí. Pero vamos a estar muy próximamente en Caracas. Bueno, Ari, de verdad que muchísimas gracias. Manual está totalmente a la orden para seguir compartiendo información tan valiosa que definitivamente puede ayudarnos a recorrer nuestro camino, a avanzar hacia lo que fuimos creados y dejar tantas ataduras que nos limitan y nos hacen infelices. Gracias esta información, este conocimiento y por esta oportunidad. Gracias a ti y sé que la próxima vez que hablemos vamos a estar contando tu testimonio y tu ¡Ay, experiencia. qué Es maravilla! algo que vas a venir a hacerte y creo que va a ser bien interesante. Bueno, que así sea. Gracias, muchísimas gracias. Amigos, estaba conversando con Ariel Schwartz, CEO del Centro Internacional Abrahamson, que, bueno, nos hablaba acerca de el tema de las adicciones y el tema del manejo energético. Y sí, la verdad, me resonó muchísimo cuando dice, bueno, tú tienes 30 años que no te bañas, ¿cómo estará tu cuerpo físicamente? Y entonces, ¿qué hacemos con todo el manejo energético, con la necesidad del balance, del equilibrio? En fin, muchísimas gracias a Café Flor de Arauca por acompañarme siempre en esta aventura maravillosa que se llama Sin Manual. Hasta el próximo capítulo. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.